caso pasó a llamarse públicamente caso Gran Padrino, porque así lo llamó Anderson Boscan, de la empresa de producción de contenidos digitales La Posta, que fue quien hizo la denuncia original. Y además es la persona que condujo a Guillermo Lasso a su éxito en el sector bancario. De lo que se ve hasta ahora es que después de 10 meses de juntar elementos de convicción, de repente no hay el audio, no hay el audio. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Me estaba preguntando, Martín, si en Carondelet se está viviendo una crisis de ansiedad y nervios. Te digo esto porque el miércoles la Fiscalía pidió fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos por el caso Encuentro. Me sorprendió que lo volvieran a llamar así. El caso Encuentro surgió en enero de este año contra Danilo Carrera, Hernán Luque de Caro. En realidad son 7 personas, entre las cuales se encuentran el cuñado del presidente Danilo Carrera, el expresidente de la empresa ¿cómo se llama? EMCO, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Hernán Luque Lecaro. Está Antonio Clemente Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Está Leonardo Cortázar, uno de los famosos tetones de la piscina de tetones, es el que aparece justamente al lado del exasambleísta correísta Ronnie Aliaga. Y 3 personas más vinculadas con Cortázar y con un supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas. Y decía que cuando surgió en enero, con ese nombre, Caso Encuentro, cuando la fiscal salió a hablar de Caso Encuentro, todo el mundo captó la indirecta, ¿no? Era el caso Encuentro que involucra al gobierno del encuentro. Yo creo que en algún momento hubo en la fiscalía cierta conciencia de que se les había ido un poquito la mano con la ironía y se echaron atrás. El caso pasó a llamarse públicamente caso Gran Padrino, porque así lo llamó Anderson Boscan, de la empresa de producción de contenidos digitales La Posta, que fue quien hizo la denuncia original, y así se fue conociendo. Y me ha llamado la atención que otra vez la fiscalía sale con el nombre Caso Encuentro y han pedido, como decía, audiencia de formulación de cargos. No sé, uno podría pensar que hay un timing muy especial en esta acción de la fiscalía, ¿no? Justo después de elecciones. Uno podría pensar que la fiscalía espera a que pasaran las elecciones, porque ¿qué es lo que pasa? Estábamos hasta este momento en la etapa de indagación previa, que es reservada. La fiscalía tiene 2 años para juntar todos los elementos de convicción. Significa que los elementos de convicción los juntó, o sea, que hoy tiene los elementos de convicción que no tenía hasta hace 15 días, hasta antes de las elecciones. Es como un timing muy especial, ¿no? ¿Será que en estos últimos 15 días encontraron la pieza que les faltaba? ¿O será que estamos ante un caso de timing más político que judicial? Sí, Roberto, pero creo que primero tenemos que recordar de qué va el caso, porque es interesante. Todo surge con unos audios que como tú le llamas, la empresa de producción de contenidos digitales La Posta. No le llamo yo, así ¿no? Es una empresa Así de es. contenidos digitales. No es que Ay, yo... ay. Esa empresa de producción de contenidos digitales difundió estos audios en enero del 2023. En esos audios, unos audios bien confusos, bien aislados, ¿no? Y no había una narrativa ahí, pero bueno, en esos audios se hablaba de una supuesta red que cobraba por conseguir contratos en las empresas públicas y también nombramientos. Era una suerte de agencia de empleo que cobraba comisiones para dar estos empleos
y cuya figura central supuestamente era Danilo Carrera. Danilo Carrera, que aprovechaba, según esta la denuncia, ¿no es cierto?, aprovechaba de su cercanía con el presidente Guillermo Lasso para recomendar y hacer estos nombramientos que luego servían a esta red mafiosa o lo que sea. ¿Por qué Carrera es tan importante? Porque Carrera es cuñado de Lasso, está casado con una hermana del presidente, se llama María Eugenia Lasso, y además es la persona que condujo a Guillermo Lasso a su éxito en el sector bancario. Desde que Lasso era muy joven, estuvo crío, trabajaba con su cuñado y con su cuñado primero montaron una cosa que se llamaba Finansur, luego compraron el Banco de Guayaquil, etcétera. Lasso le debe mucho a Carrera, básicamente, a Carrera, básicamente es eso, ¿no? Le debe su carrera a Carrera, sí. Sí, ahora, en este caso también surge el nombre de Rubén Cherres, otro personajito. También estaba enlodado en otros temas, no pero en otros temas que en uno de esos estaba enlodado con el tema del narcotráfico. Cherres, se sabe, era un socialité en Guayaquil, amigo del tenis club de Carrera, siempre estaba en el tenis club en Guayaquil y era un fanfarrón que presumía ser amigo de medio mundo y de conseguir puestos, etcétera. Famoso personaje en Guayaquil. Ahora está muerto, ¿no es cierto? Él fue asesinado en un tema vinculado al narcotráfico. Perdóname, solo entre paréntesis, en un círculo en el que la fanfarronería es toda una especialización y una manera de vida, ¿no? O sea, esto de vivir de las relaciones reales o ficticias que se van tejiendo por ahí, ¿no? Claro, tú ganas poder cuando presumes y convences a otro de que tienes amistades importantes. Esa era la especialidad de Cherres. Cherres murió de una forma trágica y truculenta, pero también estaba en este caso Hernán Luque Lecaro, que ahora está prófugo, posiblemente se sabe que está en Argentina. Él renunció a la presidencia de las empresas públicas y se fugó. Este caso, el caso Encuentro, los audios de estos, es el origen de este juicio político a Guillermo Lasso, que en realidad era más confuso que en los audios, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza, se mezclaba un tema con narcotráfico, mezclaba contratos de una empresa con otro tema, bueno, en fin, y es un juicio que terminó centrándose, porque la Corte Constitucional así lo estableció, en un tema de contratos de Petroecuador con Flopec, en un tema que realmente el presidente no tenía nada que ver, que nunca firmó ni nada. Pero bueno, hay algo que es importantísimo decir sobre este caso, que es que todo, absolutamente todo, se sustentaba en audios, y sobre todo en dos audios, en uno en el que se le escuchaba a Cherres decir que había que recoger, que esta red tenía que recoger $30,000 mensuales para Danilo. Así decía, Danilo, no sabemos cuál Danilo, se supone que es Danilo Carrera. Y otro audio donde aparece Luque con Cherres y hablan de $150,000 para algún pedido, etcétera. Pero bueno, todo giraba alrededor de audios, sobre todo estos dos audios, sí. Pues sí, ese era el caso, sí. Sabes, Martín, que he visto a alguna gente del correísmo que están celebrando esto, pero les parece que la fiscal ha demorado mucho. He visto tweets de correístas que dicen, por fin la fiscal, ¿por qué no? Porque claro, esperaban esto antes de elecciones y la fiscal efectivamente lo hizo después, pero en realidad no ha actuado con demora la fiscal. Decía que en la indagación previa la fiscalía tiene, es más, hay que hablar de la fiscalía y no de la fiscal, y voy a decir por qué. Porque este no es un caso de fuero de Corte Nacional. Entonces, lo más seguro es que no sea la fiscal Diana Salazar la que lleve este caso, es algún fiscal o alguna fiscal del área de anticorrupción la que va a llevar este caso. Y como decía, en la etapa de indagación previa disponen de 2 años para juntar todos los elementos de convicción y lo han hecho en menos de 10 meses.
o 10 meses, digamos, lo cual yo pienso que deben tener todos los elementos de convicción para que este caso no fracase, si es que en verdad hay un caso ahí, no sé, es raro porque, vamos a ver, para que haya estos elementos de convicción, primero esto se trata de un caso de delincuencia organizada. La delincuencia organizada debería estar relacionada a otro delito, ¿no es cierto? O sea, es un grupo de gente que se asocia para cometer un delito. ¿Qué delito? Podría ser cohecho, podría ser concusión. No, no está claro. Yo entiendo que estos son delitos que solo son imputables cuando se trata de funcionarios, ¿no? De funcionarios públicos. Y Danilo Carrera no lo fue, no lo es, nunca ha sido funcionario público. Él ha sido simplemente el cuñado del presidente de la República. Alguien me decía que tal vez todo va a reducirse, esto me lo acaban de decir, en el caso de Danilo Carrera, un tema de tráfico de influencias. Pero, ¿ves? Ese es otro problema, porque la delincuencia organizada debe estar relacionado con otro delito cuya pena sea mayor a 5 años. Y me parece que el tráfico de influencias no es una pena mayor a 5 años. Entonces también podría fracasar por ahí. Y Ah, luego, los elementos de convicción que recojan, o sea, es un caso, es difícil de organizar un caso de delincuencia organizada. Por eso es sorprendente que lo hayan hecho tan rápido, en 10 meses, porque los elementos de convicción que se supone que ya debe haber juntado la fiscalía deben estar ya relacionadas con los dos casos, o sea, con la delincuencia organizada y con el delito relacionado a esa delincuencia organizada. En este caso, uno sobreentiende que para que la fiscalía diga tener elementos de convicción es porque ya tiene todos esos audios, confusos audios de la posta, los tiene ya periciados. Es decir, ya tiene los audios originales, practicó una pericia sobre esos audios para establecer el origen de esos audios y establecer que no han sido manipulados. Debe haber hecho las pericias de las voces de las personas que intervienen en esos audios para establecer que efectivamente se trata de Rubén Cherres, que efectivamente se trata de Hernán Luque Lecaro, que no es inteligencia artificial, etcétera. Y por lo menos eso es lo que debería tener, salvo que haya encontrado algo muy reciente, ¿no? Pero de lo que sabemos, Martín, no hay esos audios. O sea, así es, Roberto. Pajarito nos contó que no hay los audios. Así es, y este tema del audio, yo creo que hay que hacer énfasis por este pajarito que nos ha contado, que le andaba antes contando cosas a Maduro, pero bueno, ahora se vino para acá. Sabemos que en enero del 2023, cuando se inició el caso, se pidió a Anderson Boscan de la Posta, se le pidió el audio. O sea, En la fiscalía. en la fiscalía, ¿no? En su declaración, tiene un nombre técnico eso. Pero bueno, se le pidió el audio y se le preguntó, ¿usted tiene el audio? Y Boscan dijo que no lo tenía, que no me acuerdo la palabra, bueno, el hecho es que Protocolos. y algo así, habían destruido o desaparecido ese audio para proteger a la fuente. Yo me imagino que habrá dicho la fuente como es quien le proveyó el audio. Pero ¿qué pasa cuando el audio se destruye? No hay el indicio principal, no hay de qué sostenerse, ¿no es cierto? Porque al No hay no nada haber, que periciar. no hay nada que periciar, porque esto tenía que haber ido donde un perito, el perito tenía que haber dicho, esta voz pertenece a fulano de tal, este audio fue trucado, no fue trucado, este audio se le quitó unas palabras, se le intervino, etcétera. Pero de repente no hay el audio. Cuando le piden al periodista que fue el que lanzó todo esto, dijo que no había. A mí me recuerda esto un poco al chico de colegio que dice que el perro se le comió el deber. El Y perro se comió el audio. en esta ocasión es el perro el que se come el audio. Eso, y era realmente lo que sostenía el caso, ¿no? Ahora, que hayan encontrado otros audios, no sé, o que hayan encontrado otros indicios,
Pero lo del audio, esto sí está clarísimo, Roberto. Sí, y el hecho es que si no se cuenta con un audio periciado, una prueba que no se puede ni siquiera mencionar. Si el juez la descalifica, ni siquiera se puede mencionar en el proceso. Ahora, Así. el caso que efectivamente tenía en los audios su piedra angular, eh, te- debe contar con otros elementos. Recordemos que hubo varios allanamientos, incluso a oficinas de Carondelet, eh, y recordemos que se tomó el testimonio de las casi 90 personas que había puesto en su lista la fiscalía. Un tercio de esas, casi un tercio de esas 90 personas brindaron su testimonio. Recordemos que quizás podría haber, no sé, digo yo, una colaboración efectiva de Hernán Luque que sigue en Argentina y que a lo mejor está interesado en colaborar a cambio de una reducción de penas, qué sé yo. O sea, todo es posible. Y eso me lleva nuevamente a preguntarte, Martín, ¿crees que están en Carondelet en una crisis de ansiedad por este caso? Mira, Roberto, yo sí creo que Guillermo Lazo no está nada contento. No sé si un ataque de ansiedad y de nervios, pero esto yo sí creo que lo debe molestar mucho. Está por salir de la presidencia. Evidentemente no va a querer que este tema salga y empiece a echar lodo por todos lados, ¿no? Eh, Además, hay dos elementos que yo creo que que lo van a hacer preocuparse mucho. Uno, porque aquí entra su banco, el Banco de Guayaquil. Danilo Carrera era presidente del directorio cuando se hicieron estos audios que ahora no aparecen, pero bueno, era presidente del directorio del banco. Hernán Luque Lecaro fue empleado del banco, pertenecía al grupo de estos amigos del Banco de Guayaquil. Y por otro lado, estamos hablando del cuñado del presidente, casado con su hermana, además de cuñado, su mentor profesional. Entonces yo creo que este tema, hasta por imagen familiar y empresarial y bancario, es delicado. No nos olvidemos, Roberto, que Guillermo Lazo defendió, sobre todo al principio, defendió a Carrera, después ya marcó distancias, pero en una entrevista, creo que en Teleamazonas con Milton Pérez, dijo que era un hombre en que confiar, etcétera, etcétera. Incluso lo llevó en un viaje oficial a Washington cuando se reunieron con el presidente Biden. Sí, yo creo que eso no le va a quedar bien a Lazo cuando está por salir. Sí, ciertamente. Ahora, en cuanto al resto, a Carondelet, porque decía en Carondelet, quizás Lazo sí está con un asomo de crisis de ansiedad, pero yo creo que Carondelet más bien están tranquilos porque, o sea, no olvidemos que este fue el origen como bien decías, este fue el origen del juicio político a Guillermo Lazo. Y de lo que se ve hasta ahora es que después de 10 meses de juntar elementos de convicción, en este caso que llevó a la Asamblea a poner en juicio político al presidente, la Fiscalía no ha podido juntar ningún elemento de convicción que le permita vincular a Guillermo Lazo. Tanto es así que no aparece mencionado en el pedido de audiencia para formulación de cargos. Entonces, yo creo que en Carondelet debe haber más tranquilidad que nervios. Sí, Ah, sí, o sea, sí, Roberto, mira, yo creo que si todo sale como estamos pensando por este tema del audio que no funciona, y si el juicio fracasa por esto, el que realmente debería estar iba a decir una mala palabra, pero no, digamos, con una crisis de ansiedad y nervios, es el propio Boscán, porque Anderson Boscán
de la empresa de contenidos digitales, La Posta, tiene una demanda por difamación puesta por Danilo Carrera por $500,000. No, a nadie le gustará pagar $500 por un caso de difamación, pero bueno, eso en el caso de que Fiscalía, porque es posible, en el caso de que Fiscalía no haya encontrado algún indicio adicional, un audio nuevo, no sé, tal vez contratos, papeles. En este juicio, en este caso no ha habido papeles, no ha habido Prueba documental, ¿no? Más allá de evidencias, un chat, pruebas ¿no? documentales, no ha habido nada, todo está en audios. ¿Quién sabe? La fiscalía encontró en uno de estos allanamientos que tú mencionaste, encontró alguna mina de información, pero si no es así, ya, repito, el del sufrimiento debería ser a Boscan. Y bueno, con esto vamos a cerrar el episodio de hoy y no sin ¿Verdad? antes invitarles a leer El Expreso y a suscribirse a sus servicios. Así que hasta Lunes. el día lunes. Así es. Hasta el lunes, queridos amigos. Buen fin de semana a todo el mundo.